Nos lo han repetido 10.000 veces desde el 2005, nos estamos diciendo más del 50% de la población, por primera vez en la historia de la humanidad, habitan ciudades. Y hemos dicho siempre las cifras, creo que no somos muy conscientes de lo que eso significa y quisiera decir 4 cosas. Primero, que tenemos que dejar de pensar que es un proceso dicotómico y simplificar la relación del proceso de urbanización en que es una migración simplemente del campo a la ciudad. O sea, eso no es un proceso dicotómico de migración rural-urbano. O sea, y creo que tenemos que dejar de pensarlo así porque si no pensamos integralmente en territorio no vamos a entender lo que está pasando. Segundo, hay que decantar qué entendemos por lo urbano. Creo que tenemos una serie de definiciones estadísticas que muchas veces nos ocultan lo que es el fenómeno urbano. Si nosotros pensamos en el caso de Colombia, si pensamos en las estadísticas cabecera-resto, que es como nuestro centro de estadística lleva los datos, hablamos de que el 75% de la población habita en ciudades, pero como ciudades estamos contando gente que habita en las cabeceras municipales de municipios de 1.000 habitantes, ¿cierto? Entonces, eso es urbano, no es lo urbano. El ejercicio del sistema de ciudades arriesga una aproximación de definir qué es la ciudad y ya estamos hablando de cerca del 65% de la población. El índice de aglomeración del Banco Mundial también, y estamos hablando más o menos de lo mismo. Y en general el Banco Mundial lo que demuestra es que en América Latina creemos que somos más urbanos de lo que en realidad somos. ¿Por qué? Porque nos pegamos a una consideración estadística. Entonces creo que no somos tan urbanos como lo somos y eso implica una discusión muy a fondo sobre qué es lo urbano. Tercero, ya no es solamente la migración urbano-rural y sentimos que las ciudades dejan de crecer porque pensamos que las ciudades son los municipios. La ciudad de Bogotá no es el municipio de Bogotá, la ciudad de Bogotá es el municipio de Bogotá y todos aquellos municipios que conforman esa aglomeración. La ciudad de Medellín no es el municipio de Medellín. Entonces muchas veces nos confundimos porque las relaciones de población nos muestran que las ciudades dejan de crecer, pero si realmente viéramos las realidades metropolitanas entenderíamos que el fenómeno urbano sigue ocurriendo. Lo que pasa es que llega a las periferias de las ciudades como lo vimos en los gráficos que nos mostró Juan Mauricio, porque las economías de aglomeración se desbordan en el territorio. Entonces, olvidamos el fenómeno de la metropolización. Yo no sé si esa palabra existe, se oye muy fea, pero es que el fenómeno urbano ya no es solamente al municipio central, sino que tenemos unas realidades metropolitanas y unas aglomeraciones. Y finalmente, que están ocurriendo cosas al interior del sistema de ciudades. No es solamente la migración campos-ciudades. ¿Qué pasa entre las ciudades pequeñas y las ciudades intermedias, entre las intermedias y las grandes? ¿Cuáles son esos flujos? ¿Cuáles son esas conexiones? ¿Cuáles son esas migraciones que están ocurriendo de manera constante en el territorio? Ese es el primer punto. Pasemos muy rápido porque me estoy alargando. Segundo, creemos que sabemos que el balance en lo urbano es finalmente un balance de fuerzas centrípetas y centrífugas o de costos y beneficios de la aglomeración. Eso creo que lo entendemos. Pero de ahí derivamos muy fácilmente, sigamos, que existe un tamaño óptimo de ciudad. Y nos alarmamos cuando de pronto una ciudad llega a cierto tamaño y nos inventamos las macrocefalias urbanas y nos inventamos, cuando en realidad el tamaño óptimo de la ciudad no es un tema, no existe un tamaño óptimo único de ciudad. Es un tema de gestión de la ciudad. Es una ciudad de 10.000 habitantes puede ya haber superado su tamaño óptimo de ciudad. Y una de 8 millones de habitantes puede seguir generando capacidad de seguir creciendo. Entonces el tamaño óptimo de los territorios es una cuestión de la gestión, es una cuestión de las características propias de cada territorio, de las diferentes vocaciones productivas, digamos, y también del tipo de actores que están en el territorio. No es lo mismo pensar las deseconomías de aglomeración para la industria pesada de una ciudad que no valora tanto la aglomeración porque es intensiva en suelo. Esa es una industria que va a salir rápidamente de los centros urbanos. Y hablamos también de canibalismos y generamos canibalismos tributarios, empezamos a pensar la fuga empresarial y todo el mundo empieza a tratar de dar subsidios para evitar ese tipo de migraciones. Y no entendemos que es que hay actores más propensos o menos propensos a la aglomeración. Lo mismo ocurre con las personas. Personas más propensas o más adversas a la aglomeración en función de su edad, de sus intereses, de sus preferencias. Entonces creo que eso implica empezar a incorporar otros elementos en el análisis urbano.
Tercero, creemos que ya sabemos la importancia económica de la aglomeración. Todo el mundo habla hoy en día de las economías de aglomeración y que hay una relación y que la aglomeración genera productividad. Eso es lo que sabemos. ¿Qué creo que no sabemos tanto? Siguiente, por favor. El por qué la aglomeración genera productividad. O sea, todos hablamos de las economías de aglomeración, pero siento que no nos hemos detenido a entender por qué genera productividad y a ser coherentes con las políticas urbanas si es que genera productividad. ¿Y por qué genera productividad? Y aquí lo hemos discutido últimamente mucho con Roberto. Es como Gleiser transformó toda la economía urbana y algunos otros autores pensando que son los costos de transporte de movilizar las cosas, sino la potencia de la ciudad está en movilizar las ideas. La ciudad, sigamos, sobre todo, ya lo decía Marshall, ya lo decía Jacobs, eso se dice hace mucho tiempo, pero tenemos que ser conscientes de que la ciudad genera productividad porque es una fábrica de ideas, porque la aglomeración genera ideas, porque la discusión, la diversidad, el diálogo genera nuevas ideas. Esa es la forma de producir ideas y por eso es que la ciudad genera productividad. Segundo capítulo, arrancar por la realidad de que toda localización tiene una red de relaciones con su entorno. No existen localizaciones autárquicas. O sea, no podemos seguir pensando que yo gestiono la ciudad de Bogotá, de Medellín, de Bucaramanga, porque el alcalde solo tiene autonomía de las fronteras hacia adentro. Y entonces no vamos a poder gestionar el territorio. Y ahí es muy importante los otros niveles de la asociatividad territorial, el nivel metropolitano, el nivel regional, el nivel departamental, incluso si cumpliera adecuadamente su función. Sigamos, por favor. En realidad lo que tenemos es un portafolio de lugares, como decía el informe del 2009 del Banco Mundial. Uno lo que gestiona es un portafolio de lugares, lo que tiene es un sistema territorial que gestionar. Y esas interacciones es lo que da origen a las interdependencias, como tratamos de calcular en el libro, eso ya lo mostró Juan Mauricio, entonces por favor sigamos. Y es que no basta establecer, estamos acostumbrados a hacer gestión territorial y uno lo puede ver en cualquier pod, con la información estática, la de las fotos, la de las brechas. Esa información nos da las brechas, pero para gestionar el territorio no basta. Sigamos, necesitamos los flujos. Y esto es algo así como si nosotros quisiéramos ver un partido de fútbol con 3 fotos del partido y entonces vemos en algún momento a Messi que estaba adelante y se devolvió. Y decimos, están defendiéndose y resulta que se devolvió para avanzar. Eso solo lo podemos ver con los flujos. De alguna manera, sigamos, me robé esta gráfica de Pedro Ortiz. Pedro Ortiz dice hay unos sistemas continuos y unos discontinuos. Los sistemas continuos son el medio ambiente y el transporte. Y los discontinuos son la vivienda, los equipamientos sociales y las actividades productivas. Si uno pensara en las interdependencias de los flujos, y pensemos 3 flujos principales, las personas, las cosas que son bienes y servicios y los ecosistemas. Si vemos los sistemas continuos, es decir, el transporte y el medio ambiente, son los canales de comunicación de los flujos ecosistémicos. Y podríamos pensar que el transporte es la vía de comunicación de los transportes de personas y de las cosas, de los bienes y servicios. O sea, a través del transporte movilizamos las mercancías y movilizamos las personas. Y los sistemas discontinuos, devolvámonos un segundo. La vivienda, las actividades productivas, los equipamientos sociales son el origen, destino del flujo. O sea, yo voy de la casa al trabajo a través del transporte público. Es decir, implica la medición de los flujos. Y los flujos, sigamos, los podemos estimar. O sea, cuando no tenemos información nos inventamos un modelo gravitacional o cualquier cosa de este tipo, o los podemos calcular, que es parte del llamado que queremos hacer, a empezar a calcular estos flujos y a tenerlo como información relevante para el territorio. Este es el ejercicio que hicimos para Bogotá y Cundinamarca, y las siguientes gráficas que voy a pedir que pasemos muy rápido, es un ejercicio que estamos haciendo en el borde limítrofe del área metropolitana de Bucaramanga, entre los municipios de Floridablanca y Bucaramanga y Girón. Simplemente esos son los distintos flujos, algunos de los distintos flujos en temas productivos, en temas de mercado laboral, en temas de compra de víveres, en temas de acceso
a servicios públicos. Entonces, esto es una información relevante y que tenemos que empezar a producir de mayor manera. ¿Sigamos? Sigamos, que me quiero... Simplemente implicación o consideraciones prácticas de algunos de estos elementos, la importancia que las autoridades locales le tienen que dar a estos temas. Creo que no terminamos de ser conscientes del papel de la ciudad, por ejemplo, en los temas de la productividad. No terminamos de ser conscientes del rol tan importante que se juega hoy en día en la generación de ingresos o en la generación de empleo. ¿Sigamos? ¿Sigamos? Y quiero detenerme en esta gráfica. Esta gráfica es del índice de prosperidad urbana con datos del año 2013 que hicimos para ONU Habitat. Estas son las ciudades colombianas y es la población y los niveles de prosperidad económica. Si ustedes ven, hay una relación obvia entre tamaño poblacional y prosperidad económica. Pero fíjense Bucaramanga, miren, Bucaramanga está acá arriba. Y Bucaramanga lo que muestra es que es una ciudad, o sea, no hay que ser necesariamente grande para ser productivo. Bucaramanga es una ciudad con tamaños de población mucho menores a los de Cali o Barranquilla, pero que tiene niveles de prosperidad en términos económicos mucho más altos. Y ya conocemos las cifras de Bucaramanga, la segunda densidad empresarial más alta del país, la menor tasa de desigualdad media por el índice de Gini, los del uno siempre pelea con Bogotá, la menor pobreza y tasas bajas de desempleo. Por el otro lado, alta informalidad, también como consecuencia de algunas de las consideraciones de este tejido productivo. Y quiero terminar simplemente mencionando 5 puntos que creo que es o que puede ser un elemento de lo que podría ser la política económica de la aglomeración. Primero, nuevas políticas de capital humano. O sea, las políticas de capital humano en lo urbano no pueden seguir siendo, no es que no sean, solamente educativas. Tienen que ser atracción de la gente que nos interesa para la conexión de ideas. Un elemento muy importante, la migración. O sea, el alcalde que entienda la importancia de las ideas facilita la migración venezolana, entendiendo que la migración es un factor fundamental de desarrollo. Le tenemos pánico a la llegada a lo distinto y resulta que ahí está una parte importante del tema económico. Segundo, devuélvete un segundito, porfa. Una política productiva con enfoque espacial. Seguimos generando políticas productivas con enfoques sectoriales, nacionales, sin aterrizarlas en el territorio. Y cuando las aterrizamos en el territorio, hablamos como escala lo municipal. La escala de la economía, de la productividad, de las economías de aglomeración no es municipal. La escala de las economías de la aglomeración es barrial, es del microterritorio. Es donde están localizadas las empresas de los sectores si queremos ver economías de localización, o la diversidad de los sectores si queremos ver economías de urbanización. ¿Sigamos? ¿Sigamos? Tercero, aprovechar la diversidad. Es facilitar el encuentro, es difundir lo que Hausmann denomina el conocimiento tácito, es aprovechar, y estos foros son ese tipo de encuentros. Hay una masa crítica, cómo facilitamos el encuentro, que la gente se conecte, que la gente produzca ideas, seguramente más en los diálogos informales que en los formales. ¿Sigamos? Entender y aprovechar la conectividad con el entorno, y creo que ya de eso hemos venido hablando y creo que es un elemento muy importante. Y finalmente, la importancia de la planeación en el ordenamiento territorial. La mayor herramienta para la competitividad territorial la tienen nuestros alcaldes en los planes de ordenamiento territorial. Y si uno hace una lectura de los planes de ordenamiento territorial, rara vez hay un claro enfoque por el tema económico. Yo no sé si con los postmodernos vayamos a tener ahí nuevas miradas que nos ayuden a que esta segunda generación de instrumentos de planeación tenga como un objetivo estratégico la planeación del territorio, lo que ocurra en términos de la planeación económica y social. Si nosotros no entendemos que el uso del suelo es una potencia no solamente para ordenar la ciudad y planificarla, sino para aumentar la productividad, creo que estamos desperdiciando un gran instrumento. Creo que con eso termino. Muchas gracias y le voy a dar inmediatamente